solucionar. Una vez sacaron, no hay problema. Se lo mantiene, luego 3 días de nuevo completo. Ahí ahorita prácticamente a uno. Sí, o el domingo. Exactamente. Y no me lo vamos a dar el domingo. No, yo le digo. Buenas tardes, estimados amigos, socios de negocios, seguidores de la página de Luisa en Facebook. Estamos de nuevo en nuestra transmisión de Facebook Live. Esta tarde con un tema muy interesante. Estamos muy emocionados por un producto nuevo que vamos a traer próximamente a Honduras. Producto de Chevron, que como ustedes saben es una compañía no solamente líder en lubricantes, líder con productos fabulosos como Modelo 400, sino que también líder en la fabricación de combustibles para los vehículos de uso general, los vehículos de servicio pesado y la industria. El día de hoy vamos a hablar sobre el aditivo Tecron y quiero contarles una cosa. Tecron funciona. Tecron sí funciona. No es el aditivo de 80 lempiras que compran en la gasolinera y que solo les hace sentirse bien porque le pusimos un aditivo a la gasolina, no. Este sí funciona y hoy vamos a ver por qué. Así que comenzamos. Vamos a apagar el teléfono y vamos a comenzar a contarles sobre nuestro nuevo producto que vamos a tener próximamente en Honduras. Entonces, Tecron funciona. Tecron viene en dos versiones. Tenemos la versión Tecron concentrado, que es un sistema de limpieza para el sistema de combustible del motor, y el Tecron limpiador de inyectores, que es un tratamiento para hacer cada cierto tiempo al motor de su vehículo. Tecron. ¿Qué dice Motortrend? ¿Qué dice la prensa? Pues lo último en tratamiento para combustible es un aditivo denominado poliesteramina, PA, desarrollado por Chevron, se llama Tecron, Motortrend. Chevron fue el primero en desarrollar esta tecnología en los años 80 y la gasolina Chevron con Tecron es el primer combustible que cumplió con el estándar Top Tier de los fabricantes de vehículos sin necesidad de cambiar la formulación. ¿Qué quiere decir Top Tier? Quiere decir esas son las gasolinas que los fabricantes utilizan para sus pruebas, para sus certificaciones y son las gasolinas que los fabricantes recomiendan para los vehículos de ellos. ¿Cuál es la ciencia detrás de Tecron? Bueno, pues oímos hablar de ese material que le dicen PEA. Y eso es un polímero. Si es un polímero, pensemos que es un plástico, ¿verdad? Algo como un plástico. Es una cadena larga de moléculas de carbono. Todas estas que se usan para funciones de limpieza, tanto en lubricantes como en combustibles, son moléculas que tienen dos partes. Una parte que es polar, digamos, que tiene una carga eléctrica positiva o negativa, y una colita, la cual nos proporciona pues las cualidades que nosotros queremos tener. Tener la cabeza polar quiere decir que esa se va a ver atraída hacia las superficies metálicas. Entonces, la molécula se pega a la superficie metálica y comienza a hacer su efecto de no solo de evitar la acumulación de depósitos, sino además, en el caso de Tecron, de remover los depósitos que se hubieran podido formar. Así que, ¿cómo funciona? Vemos aquí en este dibujito las moléculas se acercan al metal, comienzan a penetrarlo, a eliminar los depósitos que están ahí marcados en rojo y luego se quedan como formando una capa protectora sobre el metal, mientras que al mismo tiempo cualquier formación de nuevos depósitos pues se ve atacada por estas moléculas del aditivo
y eso evita que esos depósitos se adhieran al metal. Así que cumple con la definición de la quinta generación de aditivos de combustible, que es mantener limpio y limpiar, no solo mantener limpio, sino también limpiar y limpiar. ¿Qué partes limpia? Pues vamos a ver, limpia todas las partes del motor que están en contacto con la gasolina. Estas moléculas, el poliesteramida y la otra que se llama polibutenamida, son fácilmente combustibles. O sea, una vez han hecho su tarea, pues se queman fácilmente y se llevan los depósitos consigo. No dejan ningún depósito y estos son, y si dejaran alguno, pues son fáciles de remover por el mismo aditivo. Depósitos. ¿Qué pasa con estos depósitos y cuál es el problema de tener depósitos? Pues que nos ocasionan una pérdida del rendimiento del motor. Problemas con inyectores, válvulas de admisión, cámara de combustión. Y aquí dice unidad de despacho de combustible. No le hagan caso a eso. Es el medidor de nivel de combustible en el tanque. Vamos a ver rápidamente cada uno de esos. Los inyectores, pues obviamente son esas boquillas donde pasa el combustible y se inyecta al motor. Hay dos tipos de inyección. Una es la que se llama la inyección indirecta o inyección en el manifold de admisión, y la otra es la inyección directa, donde el combustible directamente entra a la cámara de combustión, igual que en los motores diésel. Los vehículos más modernos y potentes son los que usan inyección directa. La mayoría de los vehículos en la calle usan inyección en el sistema de admisión. Entonces, ¿qué pasa con los depósitos? Pues que los depósitos, si hablamos de una boquilla, ¿verdad? De un aspersor donde se está introduciendo el combustible, los depósitos lo que hacen es que van tapando esa boquilla y evitan que el combustible fluya fácilmente o que se asperse y se hace más reducido el flujo, o se hace un flujo como muy concentrado que se vuelve más difícil de quemar. Entonces, esto nos afecta obviamente la manejabilidad del vehículo, nos afecta la potencia, y aquí vemos precisamente cuál es la diferencia. Si ustedes miran a la derecha, perdón, a la izquierda, el inyector nuevo, ven ustedes cómo el spray es cónico y las gotas de combustible son muy pequeñas. Entonces, mientras más pequeñas son las gotas de combustible, más fácilmente se pueden quemar. En el combustible que está sucio, porque ya ha acumulado depósitos, y déjenme decirles que la gasolina va a provocar los depósitos, y no es que digamos que la gasolina es mala o que el combustible que recibimos en Honduras es malo, lo que todo el mundo dice todo el tiempo, es que tenemos muy mal combustible. No, sencillamente es porque hay circunstancias en las cuales el combustible no se quema completamente, o los mismos componentes del combustible, que son una mezcla muy heterogénea, van formando los depósitos. Entonces, estos depósitos obstruyen la boquilla del inyector y, como ven ustedes, el flujo se reduce, menos combustible entrando al motor, quiere decir menos potencia disponible para mover el vehículo, y además mala combustión, porque ya no tenemos ese conito de gotas pequeñas que son fáciles de quemar, sino que tenemos un chorro que se va a quemar con dificultad y va a provocar humo negro. ¿Qué problemas vamos a tener en el vehículo? Pues pérdida de potencia. La pérdida de potencia normalmente va acompañada de un incremento del consumo de combustible, dificultad de arrancar el vehículo. La marcha, cuando uno tiene en ralenti, como se dice, con la marcha en vacío, sin darle gasolina al motor, puede volverse como brusca, ¿no? El motor brinca y obviamente se incrementan las emisiones de contaminantes a la atmósfera. ¿Qué otro problema tenemos? Depósitos en las válvulas de admisión. Esto sucede principalmente en los vehículos que tienen inyección en el sistema de admisión. Entonces, el combustible que está pasando por la válvula, que no se ha quemado,
va dejando ciertos depósitos en la válvula, y ven ustedes ahí la figura de la válvula con los depósitos. Esto se debe a que la válvula en contacto con la cámara de combustión está caliente, y entonces el combustible no está haciendo su función todavía de proporcionar energía al motor, pero se está carbonizando y dejando esos depósitos. De nuevo, pues eso afecta la entrada de aire. Estos depósitos ocupan espacio y restringen el flujo de aire. Eso ocasiona pérdida de potencia, incremento del consumo de combustible, y tenemos de nuevo una marcha en frío muy brusca, con vibraciones. ¿Qué otro problema dijimos? Depósitos en la cámara de combustión. Estos son los que más problema dan, porque pueden ocasionar autoignición. O sea, son como depósitos de carbón en la cabeza del pistón. Imagínense ustedes unas brasitas prendidas en la cabeza del pistón. Cuando entra el combustible, antes de que la candela dé chispa, esas brasitas ya están ocasionando que el combustible se inflame. La combustión se inicia prematuramente y eso provoca ruidos en el motor. Eso es un cascabeleo que se oye, lo que se llama detonación, igual que cuando se usa un combustible que no es del octanaje apropiado. Y esto puede ser grave desde el punto de vista de que la detonación ocasiona vibración, que es dañina para el motor, puede ocasionar desgaste prematuro del motor. Obviamente perdemos economía de combustible, perdemos potencia. El sistema los vehículos modernos tienen una computadora, ustedes han oído eso. La computadora monitorea la temperatura, la velocidad y percibe la detonación. Entonces comienza, para evitar la detonación, a adelantar la chispa, y esto puede ocasionar más pérdida de potencia y más pérdida de economía de combustible. Así que son problemas complicados. Yo tuve un carro una vez que tenía este problema de autoignición. Era divertido, ¿verdad? Porque apagaba el motor, sacaba la llave y el motor seguía funcionando. Obviamente no tenía chispa del sistema eléctrico, pero los carboncitos esos, las brasitas que quedaban en la cabeza del pistón, seguían proporcionando la fuente de ignición para que el motor siguiera funcionando. Un poquito difícil que esas cosas sucedan en los motores modernos, eso lo estoy hablando hace algún tiempo. Era un carro todavía con carburador, pero es el tipo de problemas que dan los depósitos en la cámara de combustión. Y por último mencionábamos la unidad de medición de nivel del combustible en el tanque. Esto es lo que se conoce como un reóstato. Y aquí ven ustedes la foto. Es un contacto eléctrico que básicamente está sumergido en el combustible. Entonces, este contacto eléctrico sumergido en el combustible puede verse atacado químicamente por la gasolina, y eso va a evitar que nos marque correctamente el nivel de gasolina, de combustible en el tanque. Si vamos a ver como la señal que nos está dando el medidor de combustible, vemos uno que está limpio, ven ustedes una señal limpia. Mientras más alto el nivel, pues es más alto el nivel de voltaje, una señal de voltaje lo que da. Mientras más alto el nivel de combustible, más alto el nivel de voltaje que nos está mandando la unidad ¿cómo se llama? Del tanque. En inglés se llama Fuel Sending Unit, es la unidad de medición del combustible, sería un buen nombre para ella. Cuando los contactos estos eléctricos se ven ya degradados, sacados por el combustible, ven ustedes una señal sucia, con mucha alta y baja. Eso puede ocasionarnos una mala lectura del nivel de combustible, y el problema es que los vehículos modernos utilizan todas estas señales para el manejo de las condiciones del motor, la cantidad de combustible que se envía al motor. Los carros modernos, pues ahora, si se sobrecalientan, se paran ellos, ya no se dejan arrancar. Si tiene algunas fallas el motor, ellos solos evitan que el vehículo se pueda manejar para no ocasionar más daños. Entonces, todas estas fallas que se están dando por el combustible, que no necesariamente, les insisto, no necesariamente porque el combustible sea malo, eso van a deteriorar
el rendimiento del vehículo. Y Tecron funciona. Esto con pruebas, ven aquí ustedes los resultados de las pruebas de Chrysler. El inyector sucio antes del tratamiento, en la parte de arriba se ve ese chorro de combustible como muy concentrado, un chorro muy grueso. Después del tratamiento con Tecron, el combustible se está aspersando, el conito que mencionamos, ¿verdad? Las gotas pequeñas, fáciles de quemar, fáciles de que se vaporice. Esto es una botella de Tecron en un tanque lleno de combustible. Con un tanque se limpia el motor. Tecron funciona. No es el aditivo de 80 lempiras que conseguimos en la calle, es un producto que realmente funciona, que sí incrementa el rendimiento y economía de combustible. Limpieza de las válvulas de admisión. Ven ustedes en la parte de arriba la válvula de admisión sucia antes del tratamiento. En la parte de abajo ya después de un tratamiento con Tecron. Después de un tratamiento con Tecron y un tratamiento, estamos hablando de un tanque, una botella de Tecron en un tanque de combustible, típicamente 12 galones. Consumimos 12 galones de combustible, esos serán 400 kilómetros, digamos. Se ha limpiado la válvula. La válvula está limpia. Una sola botella de Tecron. Tecron funciona. Esto no lo decimos nosotros. Eso lo dice Ford. Esta es una prueba en un motor Ford. Eliminando los depósitos de la cámara de combustión. Esto es una prueba que se hizo en una flota de taxis. Lo que se hace para ver esto es una, como se dice, como una endoscopía. Hay un aparatito que es un endoscopio, una cámara montada en un tubo flexible. Se quita la candela y se introduce el tubito y podemos nosotros hacer una inspección del interior de la cámara de combustión sin desarmar el motor. Entonces, la parte superior del pistón la vemos arriba antes del tratamiento. Después de un tratamiento, ¿qué es? Un tratamiento es una botella de Tecron en un tanque de gasolina y la superficie del pistón se ha limpiado. Como les digo, Tecron funciona. Restablecimiento del rendimiento de la unidad de medición de combustible en el tanque. ¿Recuerdan la señal sucia con mucha estática antes del tratamiento? Y después de un tanque con Tecron, la señal sale limpia, ya funciona. Tecron funciona. No por algo, los productos de Chevron, las gasolinas de Chevron que se venden en las gasolineras Texaco, ¿verdad? Tienen la certificación Top Tier. Los fabricantes dicen, este es el combustible que usted debe usar. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues previene la corrosión de las líneas de combustible. Las tuberías que llevan el combustible al motor pueden corroerse por la presencia de agua. Nosotros todavía no tenemos los combustibles de etanol, el E85 y esos, pero sí desde hace ya varios años, bastantes años, los mejoradores de octanaje, antes se usaba el MTBE, metil terciario, butil, etano, algo así se llama. Esos ya han sido prohibidos y se usan ahora otros oxigenados que les llaman otros compuestos que son principalmente alcoholes. El problema de los alcoholes que se mezclan con combustibles que son fácilmente mezclables o son miscibles más bien con el agua, son muy compatibles con el agua. Entonces tienden a arrastrar el agua por las líneas de combustible, a corroer. Ustedes saben que el agua produce corrosión y herrumbre, entonces Tecron evita la corrosión de las líneas de combustible. Entonces, de nuevo, el puerto de admisión, la lumbrera de admisión del motor, después de 100 horas con E85, que es 85% etanol, la válvula, ven ustedes que está muy carbonizada, un tanque de combustible con Tecron, la válvula de admisión está completamente limpia, Tecron funciona. Motores de inyección directa. Aquí la válvula no es
tanto el problema porque la gasolina no está pasando por la válvula de admisión, está pasando directamente a la cámara de combustión. Entonces tenemos acumulación de depósitos, pero dentro de la cámara de combustión. Entonces a la izquierda vemos 5,000 millas con una gasolina comercial en Estados Unidos. La parte superior del pistón y las válvulas, ven ustedes, es un motor de 3 válvulas. La boquilla de inyección también. Completamente tapada, casi no se miran los agujeritos donde pasa el combustible. Y a la derecha ya vemos la misma parte superior donde se ha eliminado casi todo el carbón, y la boquilla de inyección ya podemos percibir claramente los agujeros donde sale el combustible, ya está limpia. Esto ya nos proporciona una buena aspersión del combustible, una buena vaporización, mejor aprovechamiento del combustible, más potencia, mejor economía de combustible. Insisto, Tecron funciona. Y así podemos seguir. Lo importante y lo interesante es que estamos a punto de traer este producto. Lo vamos a introducir al mercado hondureño en breve. Y vamos a estar con la ventaja de poder obtener todos estos beneficios en los vehículos que usamos todos los días. Realmente la inversión es mínima comparado con el beneficio, la economía de combustible y el buen rendimiento del motor. Quiero contarles que hay otros productos de la competencia en el mercado, pero ninguno hace lo que Tecron hace. Por ejemplo, vehículos con carburador ya casi no hay, ¿verdad? Pero dice limpieza de carburadores, competidores, sí, lo limpia. Inyectores, sí. Válvula de puerto de admisión, sí. Limpia la cámara de combustión, solo Tecron. Reduce los problemas de combustión, solo Tecron. Limpia los depósitos de los sensores de oxígeno. Ojo, la mayoría de los aditivos que están disponibles en el mercado son dañinos a los sensores de oxígeno y a los convertidores catalíticos. Tapan los convertidores catalíticos, eso elimina la potencia del vehículo. Tecron es completamente compatible con sensores y convertidores catalíticos. Protege al sistema contra los depósitos relacionados con el azufre, solo Tecron. Y evita que los sensores de oxígeno funcionen mal, solo Tecron. O sea, Tecron es el producto mejor que hay en el mercado. Y en partes que no están en contacto con el combustible, también tenemos una mejor limpieza. Y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué si eso del aceite es el que lo tiene que limpiar, no el combustible? Fíjense que el combustible tiene una importancia alta en la formación de depósitos en el interior del motor, en las partes lubricadas, porque siempre hay un paso de combustible hacia el cárter, siempre hay combustible en el aceite, porque el sello de los anillos y de los cilindros no es perfecto, entonces siempre hay algo de paso de combustible sin quemar. Ese combustible se mezcla con el aceite y esto puede provocar depósitos. Si ven ustedes a la izquierda, pues esas manchas amarillas, ese es el tipo de depósitos que se deben al combustible. Les tengo que decir que pues no es una situación preocupante todavía porque el aceite está haciendo su función también para evitar depósitos, pero podemos después de utilizar el vehículo con Tecron, aquí sí ya no estamos hablando de un tanque, ¿verdad? Pero sí de unos 50,000 millas, 80,000 kilómetros, tener un motor en mucho mejores condiciones. Beneficios para el cliente, entonces, tenemos limpieza de los depósitos de inyectores de combustible, válvula de admisión, cámaras de combustión. Además, limpiamos, restauramos y protegemos todo el sistema de combustible, incluyendo los sensores de oxígeno que se pueden haber contaminado. O sea, tenemos mayor vida de los sensores de oxígeno. Acuérdense que los vehículos modernos tienen sensores de oxígeno para controlar la combustión, tanto río arriba como río abajo, le diríamos, ¿verdad? En la admisión y en la salida. En la admisión para ver cuánto oxígeno entró, en la salida para ver cuánto oxígeno salió.
Si sale mucho oxígeno, tenemos pobre combustión y la computadora hace los ajustes. Pero si los sensores de oxígeno no están funcionando correctamente, adivinen qué sucede. Incremento de combustible, de consumo de combustible. Mala economía de combustible. Esas son las cosas que Tecron les puede ayudar a evitar. ¿Qué aplicaciones tiene Tecron? Todos los motores que funcionan con gasolina. Quiero contarles que hay un aditivo Tecron, se llama Tecron D para diésel, pero en este momento estamos hablando nada más de las aplicaciones de gasolina. Entonces, todos los motores de encendido por chispa, de inyección directa, de vehículos híbridos, que no tenemos muchos, pero hay unos por ahí, ¿verdad? Enfriados por aire, motocicletas, motosierras, lanchas, enfriados por agua de 2 tiempos, cualquiera de ellos, motores marinos. ¿Cuál es el uso que se recomienda? 1 onza por galón, 1 onza de Tecron por galón de combustible. Tecron viene en botellas de 12 y de 20 onzas. Nosotros pensamos que se va a comercializar la de 12 onzas, que es suficiente para un tanque de 12 galones. Tenemos el Tecron limpiador de los inyectores de combustible. Esto es diferente, ¿verdad? Esto es otra cosa. Esto es el tratamiento de limpieza de los inyectores. Cada cierto tiempo, se recomienda cada 1600 kilómetros, ustedes añaden una botella de Tecron limpiador de inyectores de combustible a su tanque y van a hacer un servicio de limpieza de los inyectores, maximizando la economía de combustible, mejorando el arranque en frío. Tecron funciona y ¿saben qué? Los fabricantes lo recomiendan. Tenemos por ahí las cartas donde Hyundai y Kia dicen que el servicio recomendado para los inyectores es una botella de Tecron, así como lo ve. Y hay otros fabricantes que también lo recomiendan, BMW y varios otros. En este momento no tengo las cartas, tengo las de Kia y de Hyundai. Vamos a estar recopilando todas las recomendaciones de los fabricantes para que las puedan ustedes consultar en nuestras páginas, tanto la página web de Luisa como la página de Facebook, donde nosotros colocamos toda la información relevante a los productos de Chevron que vendemos en Honduras. Así que Tecron funciona, se los recomiendo. Próximamente lo tendremos aquí. Calculo que para mediados de mayo ya lo estamos comercializando y lo van a encontrar en todos los lugares donde tenemos productos Chevron, incluyendo las estaciones Texaco. Ok, estamos concluyendo entonces nuestra transmisión de Facebook Live. Muchas gracias por su atención. Este video, como siempre, queda guardado en nuestra página de Luisa en Facebook y queda también guardado en nuestra página de YouTube, donde estamos haciendo un archivo de todas las presentaciones de Facebook Live que estamos haciendo mes a mes, además de subir videos promocionales y de informativos para ustedes. Muchas gracias. Feliz provecho, feliz tarde y feliz fin de semana.